Vamos a continuar hablando acerca del futuro. La semana pasada aprendimos que todas las personas vivimos en este mundo y de manera inevitable experimentaremos la muerte física, todos en este mundo. Bueno, habrá algunos pocos, pero muy poquitos excepciones, no vamos a hablar de eso hoy. Pero casi todos vamos a morir físicamente antes de que suceda algo muy especial, muy tremendo. Pero en fin, cuando venga la muerte física, que a todos nos espera, el cuerpo se separa del alma y habrá un lugar intermedio para nuestro destino eterno. Ahora, ese lugar intermedio es diferente para los creyentes y para los no creyentes. Los creyentes se irán al cielo intermedio, en el cual tienen comunión con Dios, y las personas que están en esta vida, pero que no aceptan a Dios como su Dios y a Cristo como su Salvador, van a ir a otro lugar intermedio, que no es el cielo, sino el infierno. También aprendimos la semana pasada que las personas no pueden pasar, y hoy vamos a volver a tocar ese versículo, ese pasaje. Las personas que van al cielo no se pueden pasar del cielo al infierno, ni tampoco una persona se puede pasar del infierno al cielo, aunque le hagan oraciones o rezos 9 meses, 9 días, un año, lo que sea. No es posible, es imposible. Que cuando muere una persona malvada su esperanza se termina, su esperanza de ir al cielo. Que las personas saldrán del cielo para ser juzgadas, y de la misma manera las personas saldrán del infierno para ser juzgadas. Todos seremos juzgados. No obstante que el creyente, después de ser juzgado, irá al cielo eterno, y el incrédulo irá al lago de fuego, va a ser sacado del infierno para después ser lanzado al lago de fuego, en el mismo lago de fuego en el que será enviado la muerte, Satanás y todos aquellos que no aceptaron a Dios en este mundo. De eso también hablamos en semana anterior. Y al final de nuestra enseñanza de la semana pasada vimos que por algunas razones que solamente Dios conoce, Él decidió que la muerte sea eliminada en el futuro. Y ahora, ¿cómo es que nosotros relacionamos o qué relación tenemos nosotros como creyentes con la muerte? Bueno, la muerte es resultado del pecado. Y la muerte entró al mundo por causa de un hombre, Adán. Pero el cristiano es perdonado de todos sus pecados si acepta a Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, como lo vemos en Romanos capítulo 8. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él la ley del Espíritu de vida me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso, Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así, Dios condenó al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Entonces, de nuevo, y como lo comentamos la semana pasada, ¿quiénes serán juzgados? Todos, todos. No obstante que todos seremos juzgados, no todos seremos condenados. Hay una diferencia bien importante entre juicio y condenación. Juzgados seremos todos, pero condenados no todos. Nosotros no tenemos condenación. Por lo tanto, la muerte no es un castigo para el cristiano. Si un cristiano se muere, eso no es un castigo. Simplemente es pasar de aquí al cielo intermedio.
Pero no sucede así con el no creyente, ¿verdad? Para el no creyente, la muerte sí lo lleva a un castigo. Y después de ese castigo a otro peor. Entonces, la muerte física, ¿por qué pasa? ¿Por qué hay muerte física en este mundo? De nuevo, porque el mundo cayó en pecado. Y el mundo está esperando que todas las cosas sean restauradas, como ya lo comentamos y está en Hechos 3. Entonces, este proceso de decadencia de este mundo nos debe llevar a meditar, a reconocer que nosotros somos frágiles, que somos criaturas frágiles, decadentes y también que tenemos la necesidad de un Dios. El sufrimiento y la muerte también nos ayudan a acercarnos más a Dios. Normalmente, cuando estamos en dificultades, muchos de nosotros, espero que todos, nos acercamos más a Dios. Aún el no creyente trata de buscar a Dios. Lamentablemente lo ven como un curita, ¿verdad? Se lo ponen tantito y ya después se olvidan de él cuando no se dan cuenta que la infección que tienen es más profunda, que no solamente deben sanar la parte superficial, sino la parte interior. Por lo cual, al identificarnos con Cristo, Pablo dice en Filipenses 3, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Mira nada más qué pensamiento tan elevado de Pablo. Pablo dice, yo quiero llegar a ser como Cristo. Para llegar a ser como Cristo, y a muchos de nosotros pues le huimos, iba a decir le sacamos, pero pues mejor voy a decir le huimos, para que no se oiga raro. Le huimos al sufrimiento, ¿verdad? No queremos sufrir. Pero cuando una persona crece espiritualmente, llega a un punto en el que dice, quiero experimentar los sufrimientos de Cristo, para ser como Cristo. Cuando tú eres maduro, entiendas que los sufrimientos te perfeccionan, que los sufrimientos te hacen una mejor persona. La persona que no quiere sufrir, que siempre le anda huyendo al sufrimiento, es una persona que no va a ser madura, que no va a crecer. Lo más que sufres es lo más que creces. La persona que sufre poco, pues normalmente espiritualmente se mantiene muy enanito, muy pequeño. Pero cuando Dios te permite, y espero que tú también entiendas eso, cuando Dios te permite pasar por el sufrimiento, entonces eso también te lleva a un mayor crecimiento espiritual. Ahora, el cristiano está en el camino que conduce a la muerte física, pero no tiene o no debe tener temor a la muerte. ¿Por qué un cristiano no le debe tener a la muerte? Por varias cosas, pero una es porque Cristo venció a la muerte. Entonces, tú puedes tener temor a alguien que sea más grande que tú, es cierto. Esto me lleva a pensar en los deportes, ¿no? Para los aficionados que viven la intensidad de esta vida. Cuando tú estás del lado o en el equipo de los perdedores, pues hay mucho que temer, ¿verdad? Hay mucha aflicción. Pero cuando tú estás en el equipo que va ganando, en el equipo goleador,
En el equipo vencedor, en el equipo que sí o sí va a ganar, pues no hay por qué temer, al contrario, hay que estar tranquilo, en paz, gozoso. Yo te puedo asegurar que si un equipo va ganando en un partido 50-1, y ya faltan 5 minutos para que se termine el partido, ¿tú crees que se va a preocupar? ¿Que se va a angustiar? ¿Que va a tener temor de la derrota con ese marcador? Francamente sería ridículo, ¿no? ¿O no? Pero a veces en nuestra mente somos medio ridículos. En nuestro corazón así somos, porque vamos, ¿qué te digo? 50-1, a lo mejor 1,000,000 y me quedo corto. Y tenemos temor de los perdedores, del perdedor, del vencido. Cuando nosotros somos no solo vencedores, sino más que vencedores. La Escritura dice en Apocalipsis 1:18 que Cristo ha vencido a la muerte. Y luego en Hebreos, capítulo 2, versículos del 14 en adelante, por tanto, ya que ellos son carne y hueso, Él, se refiere a Cristo, también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que, por temor a la muerte, estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Muchas personas en este mundo siguen siendo ¿qué? Esclavos del temor. ¿Del temor a qué? A la muerte. Entonces, muchas veces el temor a la muerte los paraliza. Se quedan así, paralizados, engarrotados, ¿no? Parece que le dicen, engarróteseme ahí se quedan. Engarrotados, paralizados. Y entonces no se mueven. Una persona que está esclavizada está atrapada. Y muchas veces toda su vida viven atrapados del temor a morir. Espero que tú ya hayas entendido esta hermosa verdad y que Dios ya en tu mente, en tu corazón, te haya liberado del temor a la muerte. Porque estabas esclavo de ese temor. Espero que ya no. Pero si todavía estás esclavo del temor, entonces debes meditar, debes reflexionar y debes decirte, mí mismo, ¿por qué le tengo miedo a la muerte? ¿Qué me pasa? ¿Acaso no he entendido el Evangelio? ¿Acaso no he entendido quién es Dios? ¿Acaso no he entendido que en las manos de Dios están la vida y la muerte, la salud y la enfermedad? ¿Acaso no he entendido que Dios es poderoso y no solo poderoso, sino todopoderoso? ¿Qué me pasa? Me tengo entonces que sacudir de mis temores para ir adelante y recordar que nosotros en un tiempo pasado estábamos sometidos a la esclavitud por temor a la muerte, pero ya no. Un cristiano que no es de chocolate, sino un cristiano verdadero, no tiene temor a la muerte. Continúa la Escritura diciendo, pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Todos tus pecados ya fueron echados fuera, perdonados. Ya hubo un sacrificio por tus pecados. El sacrificio fue Jesucristo mismo. Y entonces, ya que Jesucristo murió para pagar por tus pecados, no tienes pecados delante de Dios por los cuales tengas que pagar. La muerte no tiene ni debe tener dominio sobre ti. Cristo venció al diablo. Y el diablo de alguna manera tiene poder, control sobre la muerte. Y como te he dicho antes, la muerte no es santa. La muerte es un enemigo de Dios. Y la muerte está al servicio del diablo.
¿Quién tiene el dominio de la muerte? El diablo. ¿Y quién venció al diablo? Jesucristo. Jesús no solamente venció al diablo, sino también a la muerte. Ahora, el Señor, aunque lo venció, todavía está pendiente que lo destruya. Eso lo veremos en el futuro. Al día de hoy está vencido, pero no destruido. Será destruido, igual que la muerte. Como ya lo vimos también en la semana pasada, que la muerte y el diablo serán lanzados al lago de fuego, serán destruidos. No hay por qué tenerle temor ni al diablo ni a la muerte. Porque somos muy buenos, porque somos muy grandes, no, porque Dios está con nosotros, solo por eso. Romanos 8, dice la Escritura a través de Pablo: pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando tú vienes a aceptar a Dios, ¿qué te puede separar de Dios? Nada. Por eso termina aquí Pablo en esta parte diciendo: ni ninguna otra cosa en la creación. ¿Qué es creado? Todo. Todo es creado. Los ángeles son creados. Pasado, presente, futuro, nada. Nada te puede separar del amor de Dios. Entonces, cuando una persona está en esta vida y ha aceptado a Dios como su Dios, está con Dios. Y cuando se muere, ¿qué es lo que les he enseñado? Está más cerca de Dios. ¿Por qué tenerle temor a la muerte si la muerte nos acerca a Dios? Cuando pasemos al cielo intermedio estaremos más cerca de Dios. Pero cuando pasemos del cielo intermedio al cielo eterno vamos a estar mucho más cerca de Dios. Entonces pasamos de estar lejos a estar cerca en este mundo. Y luego pasamos de estar cerca a estar más cerca. Y luego vamos a estar mucho más cerca. Entonces, ¿cuál es el temor? Filipenses 1. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pablo dice: es mejor ya morirme e ir al cielo intermedio. Sobre todo, esto me recuerda, ¿se acuerdan de la era del hielo? ¿Qué pasó? Hay que verlo. Es que no tengo niños, me dicen uno. Eso es para toda la familia. Clasificación A, para toda la familia. A. Hay una ardillita, bien chispas. Y resulta que esa ardilla siempre está detrás de una, no sé si sea avellana. ¿Es avellana o no es? Bellota, mira, eso. Una bellota. Y entonces anda siempre corriendo detrás de la bellota y de pronto llega a un lugar en el cual, pum, le pasa algo terrible y se va al cielo de las ardillas. Y entonces, estando ahí en el cielo, ve una bellota enorme, dorada, y ya cuando la está abrazando llega alguien y lo rescata de morir y este se molesta tanto porque ya estaba ahí en el cielo donde hay tantas bellotas y lo mandan de regreso. Híjole. Dios le dio a Pablo la oportunidad de ver ese cielo intermedio. Yo creo, la Biblia no dice, pero yo creo que cuando Jesús resucitó a Lázaro, por eso lloró. Yo creo. Porque dijo: qué mala onda. Voy a tener que traer a mi amigo de vuelta aquí. Lo triste no es que se haya muerto. Lo triste es que lo iba a tener que rebotar. De estar con Dios, vente para la tierra, híjole.
Yo creo que por eso lloró Jesús. No porque Lázaro se hubiera muerto, sino porque lo tenía que regresar. Pero en fin, ahorita no estamos hablando de eso del todo. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Es preferible, es muchísimo mejor estar con Cristo, es muchísimo mejor la muerte. Esto no nos tiene que llevar a decir, pues entonces me pego un balazo para... No, no. Será cuando Dios quiera y como Dios quiera. Pablo también les dijo a los corintios, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con Dios. Entonces Pablo lo dijo más de una ocasión, que partir de este mundo, que la muerte física es preferible que estar en este mundo. ¿Por qué? Porque entonces estaría con Jesús. Entonces, esto también es importante porque hay algunas personas que creen y enseñan que la muerte física te pasa a la no existencia o a algo que le llaman el sueño del alma. No sé si a lo mejor has escuchado eso, que están soñando. A veces dicen, es que está dormido y dormido nada más así como... Y no. En el cielo intermedio, como lo veremos en un momentito, hay conciencia. Entonces, la muerte física no es pasar a la no existencia. No. Pues el creyente nunca está separado de Dios. Como les comentaba aquí hace un momentito, el creyente está vivo. El mismo Dios, nuestro Señor, dice, pues yo soy un Dios de vivos, no de muertos. La persona que cree en Dios está viva, inicia su vida eterna. ¿Dónde empieza la vida eterna? Aquí. ¿En qué momento? Cuando aceptas a Dios como tu Señor y a Cristo como tu Salvador. No cuando tu alma se separa del cuerpo, esa es otra mentira que a veces te enseñan en la tradición. La vida eterna no es cuando tu alma se separa de tu cuerpo, la vida eterna comienza aquí, eso lo dijo el Señor Jesús. En Juan lo encontramos, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, la muerte, por supuesto que es un enemigo y es terrible, pero tenemos que vencerlo. ¿Dónde lo vamos a vencer? En nuestra mente, en nuestro corazón, porque en realidad Cristo ya lo venció, pero en nuestra mente a veces lo vemos como que Él nos está ganando, nos va a ganar, cuando no es así. Entonces, nuevamente, por la muerte de Jesucristo en la cruz, el pecado y la muerte ya fueron derrotados para nuestro bien, para nuestro beneficio. Y la muerte, nuevamente en el futuro, será eliminada. Miren cómo nos dice Proverbios 14:32. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Ustedes se acuerdan un versículo en el cual vimos la semana pasada también en Proverbios, que dice que cuando se muere el impío se acaba su esperanza. Pero para el creyente, en su muerte está la esperanza. Algo bien opuesto, ¿verdad? Entonces, el estado intermedio hace referencia a la existencia consciente de las personas. Las personas, tanto en el cielo como en el infierno, estarán conscientes de ellos, de su persona, de lo que hicieron o no hicieron. Entonces, ya que el retorno de Jesús es inminente, porque la Biblia nos enseña de esto, y habrá un reinado de Jesús en esta tierra, y eso lo encontramos y no lo vamos a ver en Isaías desde el capítulo 11 hasta el capítulo 17, y en Apocalipsis desde el capítulo 20 hasta el 22, que no vamos a ver hoy, pero ahí está. Aunque este estado intermedio no se nos dice con mucho detalle, sí hay suficiente información sobre el tema, solo la necesaria. Entonces, para los incrédulos les espera un tormento en un lugar llamado
Hades o Hades, que es la morada de los muertos. Ahora, en la traducción hebrea del griego, o la traducción del griego del Antiguo Testamento, se le llamaba Sheol, ¿ok? Pero cuando los israelitas decían Sheol, simplemente se referían al lugar de los muertos y no hacían diferencia entre cielo e infierno. El Sheol simplemente es lugar de los muertos. Pero cuando decimos más específicamente Hades o Hades, estamos hablando de algo diferente. El Hades o Hades es el infierno antes de llegar al juicio final, antes de llegar al lago de fuego. ¿Ok? Entonces, este es un lugar de tormento consciente. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 dice, el mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. Entonces el Hades es ese lugar de tormento, en el cual aquí se le llama infierno, en donde están los que no aceptaron a Dios en este mundo. Ahora, la semana pasada tomamos de referencia un pasaje del cual explicó el Señor Jesús en Lucas 16, empezando el versículo 19. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Entonces, en este relato que comenta el Señor Jesús, tenemos a un hombre rico, vestido lujosamente, que no le importaba en lo más mínimo Lázaro. Se muere el rico, su cuerpo es sepultado, pero su espíritu es trasladado ¿a dónde? Al Hades, al lugar de tormentos. Y entonces aquí viene clamando a Abraham porque está atormentado. El rico está en el infierno, y no es que todos los ricos se vayan al infierno, porque Abraham también era rico, pero él está en el cielo. Entonces, como les he comentado, Dios no tiene problema con los ricos, sino más bien con los que aman al dinero, que no es lo mismo. Pero Abraham le contestó: hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo de que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden pasar los de allá para acá. Por muchas oraciones o rezos o como le llames, nadie se puede pasar del infierno al cielo. No es posible. El rico estaba en agonía, pero si ustedes se dan cuenta, tiene conciencia. Y no solo tiene conciencia, tiene memoria. No se le olvida quién es él, no se le olvida quién es Lázaro, no se le olvida quién es Abraham. Reconoce a Abraham. Entonces, en el infierno hay conciencia, en el infierno hay memoria, en el cielo también. Entonces, ¿vas a poder reconocer a tus familiares ahí en el cielo intermedio? Sí. Les comenté la semana pasada qué razón podría tener una persona estando en el cielo para quererse pasar al infierno. Posiblemente
el que alguno de sus familiares o seres queridos esté en el infierno. Querer así como que echarle una manita o no se puede, no se puede. Por eso, y este pasaje nos ayuda a entender por qué es que la Escritura nos dice que en el cielo hay lágrimas, ¿verdad? Porque aunque estén en la presencia de Dios, eso no implica que no nos duela, que no nos lastime ver a un familiar siendo atormentado. Pues eso va a estar terrible. Pero no va a ser por siempre, porque después el Señor, bueno, ya me estoy adelantando, pero va a limpiar o enjugar toda lágrima y nos va a dar consuelo y ya, eso lo vamos a dejar en el pasado. Entonces, Abraham también le dijo, acuérdate. Entonces, primeramente, el rico está consciente de quién es y se acuerda de Lázaro. Y después Abraham le dice, acuérdate de cómo te fue en la vida, acuérdate de todo lo que tenías. Ok, entonces de nuevo, hay conciencia en el infierno, hay conciencia en el cielo y también hay memoria. Entonces, ¿hasta qué punto podemos tomar este pasaje como algo literal? Porque se nos dice que es una parábola, ¿cierto? No podemos decir que los nombres eran reales, pero aun cuando es una parábola esto, el Señor la narró con un propósito, con el propósito de decirnos cómo es el cielo, cómo es el infierno y que de alguna manera, ya que hay un abismo, una separación terrible entre un lugar y otro, no se pueden pasar de un lugar a otro, ¿ok? Eso es importante, esos son puntos importantes que aprendemos de este pasaje. Ahora, y como lo venimos diciendo hace un momentito, hay una diferencia entre el futuro de unos y el futuro de otros. La esperanza de la resurrección está en el creyente. Cuando una persona muere en este mundo, se va de inmediato ¿a dónde? Al cielo intermedio, si es que puso su esperanza en Cristo. Ahora, esto que viene a continuación no es una parábola. Tenemos al Señor Jesucristo siendo crucificado y tenemos a su izquierda y a su derecha a dos hombres. Uno de ellos blasfemó de Dios, ofendió a Dios, fue grosero y no aceptó a Dios aun cuando estaba muriendo y siendo atormentado. Pero otro, cuyo nombre no sabemos, aunque dice la tradición popular que uno hacía gestos, ¿verdad? Cuando lo estaban atormentando. Y otro decía más, decía y decía más, di más, ¿verdad? Y otro pues, sigue haciendo gestos, ¿no? Pero no sabemos sus nombres, porque la Biblia no los dice, no nos los dice. Pero en fin, uno de ellos aceptó al Señor Jesús, reconoció que era rey, que tenía un reino, y le dice, Lucas 23, luego dijo este hombre que está en la... Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta de Jesús es, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces Jesús no le dice, mira, te tienen que rezar 9 días, 30 días, 1 año, y luego, porque como eres un hombre muy malísimo, pero terrible, te vas a ir a un lugar que se llama purgatorio, y luego te vas a ir al cielo. No, recordemos que nosotros no hablamos del purgatorio y no hay mucho que estudiar del purgatorio porque el purgatorio no existe. En la Biblia no aparece, no está. Entonces una persona en este mundo, si acepta a Dios, se va al cielo y si no, se va al infierno. No hay otro lugar. Entonces, la persona se le separa el alma del cuerpo, el cuerpo es sepultado y el alma se va inmediatamente al cielo, si es creyente. A ese lugar que es muchísimo mejor que este mundo. ¿Sí? Como ya vimos hace un momentito, es muchísimo mejor. Estar con Cristo es muchísimo mejor, ya lo vimos hace un ratito. Segunda a los Corintios capítulo 5 dice, así que
nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Y luego, ¿qué tal cuando apedreaban a Esteban? Lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 7. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Entonces, el espíritu se va inmediatamente ¿a dónde? Al cielo. Ese ladrón, a pesar de estar ahí crucificado por ser un ladrón o asesino, o no, en realidad no sabemos con detalle los crímenes que cometió, pero era enemigo del imperio romano, como sea lo asesinaron. Entonces, tanto ese hombre se fue al cielo, como Esteban se fue al cielo. ¿En qué momento? En ese. Inmediatamente. Dios le permitió a este hombre que estaba siendo crucificado al lado del Señor Jesús reconocer a Dios, arrepentirse en ese momento, pero ¿tú crees que todos tendremos la oportunidad, si es que no hemos aceptado a Dios, de en el último momento lo voy a aceptar? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Por eso, si al día de hoy sigues sin aceptar a Dios como tu Dios y a Cristo como tu único y suficiente Salvador, acéptalo, porque no sabes si en el último momento todavía lo podrás hacer de manera consciente. También Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, de hecho sabemos que si esta tienda de campaña en la que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Pero ¿a qué se refiere Pablo con esta casa de campaña? Se refiere a nuestro cuerpo físico con el que tenemos aquí. ¿Quién hizo tu cuerpo? Dios. Pero este cuerpo en el que vivimos se deshace. Es como una casa de campaña. ¿Cómo son las casas de campaña? Pues frágiles. Pero los edificios, más firmes, más fuertes, hechos de otro material, de un material más resistente, más grandes. Casa de campaña contra edificio. Lo que traemos aquí es una casa de campaña y lo que Dios nos va a dar es un edificio. Mientras tanto, suspiramos anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial. Cuando aquí habla Pablo de nuestra morada celestial, se refiere a ¿qué? Al cuerpo que tendremos para la eternidad. No se refiere al cielo como tal, sino a cómo seremos cuando vivamos allá. Porque cuando seamos revestidos no se nos hallará desnudos. ¿Cómo está esto? Eso quiere decir que cuando una persona va al cielo intermedio está solamente su ¿qué? Su alma, pero su cuerpo todavía no está con él. Llegará un tiempo en el que, y más adelante vamos a retomar este tema, el cuerpo y el alma se van a unir y seremos juzgados en cuerpo y alma. Y entonces seremos enviados o al cielo eterno o al lago de fuego. Cuerpo y alma será enviado al lago de fuego. En este momento las personas que están siendo atormentadas en el infierno únicamente están siendo atormentadas en espíritu. Y las que están en el cielo intermedio están en espíritu. ¿Ok? Entonces, este estado intermedio es mejor que el mundo caído. Y este estado intermedio también significa el descanso de los afanes, de las preocupaciones de esta vida. Apocalipsis 14, 13. Entonces oí una voz del cielo que decía, escribe,
dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. En el cielo intermedio y en el cielo eterno no es que nos vamos a estar rascando la panza, sino que el trabajo no nos será fatigoso, no nos será cansado, no nos será pesado, no nos será difícil. En el cielo no vamos a estar haciendo nada, vamos a estar haciendo algo, pero no nos vamos a cansar. Recordemos que como parte de la maldición de este mundo, vino el cansancio y la fatiga. Cuando Dios creó a Adán, Adán tenía la posibilidad de trabajar sin cansarse. Era la gran cosa eso, ¿verdad? De trabajar sin sudar. Era la gran cosa eso, ¿verdad? De tener hijos sin dolor. Parto sin dolor y sin cesárea. Lo echamos a perder. Pero Dios va a restaurar eso. De nuevo, dichosos. Las personas que al día de hoy están en el cielo intermedio ya no se fatigan, ya no se cansan. ¿Qué están haciendo exactamente en este momento? Pues seguro alabando a Dios, ¿qué más? No sé. Pero ya no se cansan, ya no se fatigan. Apocalipsis capítulo 6 nos da más información respecto del estado intermedio. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido por el martirio, por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles a su testimonio. Gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Entonces, aquí el apóstol Juan está viendo una escena en la cual almas están ahí en el cielo intermedio, debajo de un altar. Ellos son los que han muerto, ¿por qué? Por hablar de Dios, por su testimonio, por cómo ellos vivían y por lo que decían. Entonces, tenemos aquí que ellos estaban ¿qué? Clamando, pidiendo a Dios que hiciera justicia, y se le dan vestiduras. Y entonces de aquí podemos ver varias cosas del estado intermedio de los creyentes. Primeramente, ellos tienen conciencia, como ya lo vimos antes, de ellos, y tienen conciencia de los demás, tienen conciencia de los que están en la tierra. No es que se olviden de los que están en la tierra. También saben por qué los mataron, no solamente que están ya allá, sino saben por qué están ahí, saben qué es lo que los llevó ahí. Quieren que los asesinaron sean juzgados. Y también ellos tienen un entendimiento bien claro entre el cielo y la tierra. Ellos saben que ya no están en la tierra. Y ahora, tampoco dicen, pues ya estoy en el cielo y... No, todavía tienen en su mente, en su conciencia, lo que está sucediendo aquí en la tierra. Y saben que esa justicia por la cual ellos claman vendrá cuando el Señor Jesús nuevamente venga a esta tierra a poner orden. Apocalipsis 19, empezando el versículo 11. Luego vi el cielo abierto,
y apareció un caballo blanco, su jinete se llama Fiel y Verdadero, con justicia dicta sentencia y hace guerra. Sus ojos resplandecen como llama de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones, las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi a un ángel que, parado sobre el sol, gritaba a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, reúnanse para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, de jefes militares y de magnates, carne de caballos y de sus jinetes, carne de toda clase de gente, libres y esclavos, grandes y pequeños. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con los cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Entonces, tenemos aquí que lo que estos santos que están en la presencia de Dios piden, que es la justicia, vendrá, ¿verdad? Y aquí viene el Señor Jesús con su ejército a hacer justicia y a terminar con todas aquellas personas que les asesinaron por hablar de Dios. Y todos ellos son lanzados, ¿dónde? Al lago de fuego. Son lanzados vivos al lago de fuego. Primeramente, la bestia y el falso profeta, hablaremos de ellos un poquito más adelante, de nuevo. Bueno, me tomo unos segundos. ¿Qué es quién es la bestia? La bestia es un hombre que más adelante traerá paz al mundo. Una de las cosas que el mundo más quiere es paz. Entonces, este hombre será un líder político al cual se le permitirá gobernar sobre todo el mundo. Y a este personaje en la Biblia se le llama la bestia o también el inicuo. La bestia, el inicuo, el hombre de pecado, etcétera. Y él gobernará. Este hombre se hará pasar por muerto y después se hará pasar por resucitado. ¿Con qué propósito? El propósito es imitar a Cristo. Y entonces habrá otro hombre al cual la Escritura le dice que es la segunda bestia o también el falso profeta, que hará que las personas adoren a este hombre primero del cual les hablé, al cual la Biblia le llama la bestia, y van a adorar las personas a él y a su imagen, porque va a hacer muchos milagros, se va a hacer pasar por resucitado, es decir, todo lo que el Señor Jesucristo, o muchas de las cosas que el Señor Jesucristo hizo cuando se encarnó, son las que va a hacer este hombre. ¿Ok? Y entonces, él
y el falso profeta serán enviados vivos al lago de fuego. Esa, aquí a la parte en la que dice, los dos fueron arrojados vivos, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos a continuación? Los santos que están martirizados ahí tienen una forma corporal, aunque no es un cuerpo como el de nosotros, aunque son espíritus, no son así como fantasmitas o como que no se les puede distinguir, ¿verdad? No, sí se les puede distinguir. Tienen un cuerpo espiritualizado, un cuerpo espiritual especial, de tal manera que se pueden ver, se pueden escuchar, se puede hablar con ellos, se les puede oír e incluso tienen una cierta ropa, aunque no es la ropa definitiva. Bueno, ¿y este hombre de dónde sacó eso? De Apocalipsis capítulo 6, que vimos hace un momentito. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido por el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles a su testimonio. Gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se le dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. ¿De dónde me saqué todo eso? Pues de ahí. Entonces se les puede ver, hablan, gritan, reciben ropas, es decir, tienen un cuerpo que se puede vestir y también están conscientes del tiempo. ¿Ok? Entonces, las almas de esos santos fallecidos están en comunicación ¿con quién? Con Jesús, desde ya. Entonces, el estado intermedio es importante en los planes de Dios, es relevante. Ahora, algunos no le dan para nada importancia al estado intermedio. Otros le dan demasiada importancia. Algunos otros inclusive lo llegan a mezclar o a considerar como el milenio. No es el milenio, eso es otra cosa. También es importante entender que nuestro estado final tampoco va a ser el milenio, ni de todo lo que se nos enseña que está en el milenio, ¿sí? Eso del milenio también es algo pasajero. Ahora, las cosas de las cuales se nos habla en el milenio, vamos a hablar de eso en más detalle en semanas posteriores, no es en el cielo, es en la tierra. Aquí en la tierra donde Dios le dijo al hombre que tenía que gobernar. Entonces, como parte de todo lo que Dios va a restaurar, restaurará en la tierra parte del propósito original. Antes de ir al cielo eterno, Dios va a restaurar muchas cosas en esta tierra. ¿Ok? Entonces, los mártires de los cuales nos habla aquí Apocalipsis 6 no están reinando, sino que están esperando ese tiempo. Y entonces todo eso será satisfecho cuando venga la resurrección y el reinado de los santos después del regreso de Jesús. Ok. Yo creo que aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a continuar la próxima semana, pero de breve. ¿Qué aprendimos el día de hoy?
Que para el creyente la muerte no debe ser una causa de ¿qué? De angustia ni de temor. Que cuando tú eres maduro, estás con ese anhelo, deseo de ser como Jesús, y eso implica incluso sufrir como Jesús y tal vez morir como Jesús. También es importante saber que Cristo se hizo hombre, ¿para qué? Para que sea nuestro representante y en un cuerpo humano pagar por todos nuestros pecados en una cruz. También aprendimos que nada nos puede separar de Dios, ni siquiera la muerte, porque cuando estemos muertos y pasemos a ese lugar intermedio, cielo intermedio, estaremos en comunión y cerca de Jesucristo. También aprendimos que todos seremos resucitados, pero, bueno, vamos a hablar más de eso la próxima semana, pero el destino de unos y de otros es distinto. Recordamos que las personas no pueden pasar del cielo al infierno ni del infierno al cielo, ¿ok? Que cuando nosotros morimos vamos inmediatamente al cielo o al infierno. La Biblia no habla del purgatorio, no existe. De este mundo te vas inmediatamente al cielo o inmediatamente al infierno. También aprendimos que Dios nos dará un nuevo cuerpo y que ese cuerpo no se nos va a dar en el cielo intermedio, sino se nos va a dar después, más adelante. ¿Ok? Que las personas que están actualmente en el cielo tienen conciencia, al igual que las que están en el infierno, tienen memoria, tienen un cuerpo que no es el cuerpo físico, sino otro tipo de cuerpo, y pues creo que hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Muy bien. Espero que hasta ahora hemos sido claros. Si terminamos el año y Dios no viene por nosotros antes y nos permite terminar con esto que tenemos aquí programado respecto de los acontecimientos del futuro y te queda alguna duda, favor de anotarla y hacérmela llegar. No me hagas llegar tus dudas ahorita porque hay muchas cosas que todavía nos falta por ver, pero cuando termine el año guardas ahí todas tus dudas y si no se fueron despejando en el transcurso de las próximas predicaciones me las haces llegar para tratar de aclararlas, ¿de acuerdo? Muy bien, el Señor les bendiga y vamos a orar. Amadísimo Padre, Señor Todopoderoso, bendito y alabado seas eternamente y por siempre. Gracias te damos por la esperanza que tenemos de la resurrección. Gracias te damos, Señor, porque en Cristo Jesús sabemos que tenemos vida eterna, tenemos resurrección, tenemos un futuro, que estaremos después de este mundo en el cielo, en ese cielo intermedio que nos está esperando y más adelante podemos gozar de tu gloria por toda la eternidad. Te damos gracias por Cristo que murió en una cruz para perdón de todos nuestros pecados. Te bendecimos, Dios Padre, te bendecimos, Jesucristo, Señor nuestro, y también te bendecimos, Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a